antes de entregar su vida en la cruz, nuestro Señor Jesucristo tuvo que enfrentar dos severos juicios. El primero de los juicios fue un juicio religioso y el segundo fue un juicio civil. El juicio religioso, como estuvimos estudiando la semana anterior, estuvo dividido en tres comparecencias. Primero, Cristo se presentó delante de Anás, que era el sumo sacerdote emérito. Él ya no fungía como sumo sacerdote, pero muchas de las cosas pasaban todavía por él. Él era como una suerte de capo de la mafia religiosa dentro de Israel. En segundo lugar, Jesús tuvo que presentarse delante de un segundo juicio, una segunda comparecencia frente a Caifás. Él era el sumo sacerdote en funciones, que era yerno, por cierto, de Anás, y también se presentó delante del Sanedrín. Allí se tomó la decisión de condenarlo. Eso lo veíamos en el capítulo 14 durante la semana anterior. Finalmente, Jesús tuvo que comparecer delante de un tercer juicio religioso, una tercera comparecencia. Y hermanos, esta comparecencia es simpático verlo desde esta forma, pero realmente esto es una desgracia con D mayúscula. Porque esta tercera comparecencia fue un intento para darle cierta apariencia de legalidad y credibilidad a la condena de Jesús. Los miembros del Sanedrín no podían condenar a muerte a una persona sin haber primero deliberado entre ellos mínimo 24 horas. Y sin embargo, ahí estaban este grupo de obstinados líderes religiosos que no pasaron ni tan solo un par de horas para que ellos dieran el veredicto final. Y así es como nuestro texto comienza. En el capítulo 15, verso 1, el texto comienza con estas palabras: muy de mañana, los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos y los escribas y todo el concilio. Ahí está la última comparecencia, el último momento. Muy temprano de mañana, todo el Sanedrín tomó acuerdo contra Jesús. En otras palabras, se reunieron con Jesús esta tercera vez para dictaminar sentencia. Pero como ya dijimos la semana anterior, hermanos, desde el minuto 1 Jesús ya estaba condenado. Antes de empezar el juicio, ellos ya habían condenado a Jesús a muerte. Así que esto era simplemente una formalidad, ¿verdad? Era una formalidad. Pero hermanos, aunque ellos ya habían condenado a Jesús, el Sanedrín sabía muy bien que para llevar a cabo una pena de muerte, la pena capital dentro de la nación, la sentencia tenía que pasar por una aprobación de parte de los líderes civiles del pueblo, que eran los romanos. Roma, como un gobierno, un imperio que había colonizado todo lo colonizable en aquel momento, había dejado procuradores en cada una de las regiones. Y esos procuradores se encargaban de certificar que las leyes en los pueblos se cumplieran. Ahora, obviamente, los romanos tenían esa tendencia de dejar que los pueblos se autogobernaran, y encima del autogobierno había un líder que era el procurador. Por lo tanto, el pueblo tomaba decisiones, pero tenía que ser ratificadas o aprobadas por las instancias civiles, que en este caso era el procurador romano. ¿Bien hasta aquí, hermanos? Muy bien. Así que, note el texto, dice que ellos ataron a Jesús. Hermanos, ataron a Jesús, no pierda eso de vista, ataron a Jesús y lo llevaron delante del procurador romano. Y hermano, yo quiero que notes algo muy importante. Jesús había predicho exactamente esta escena. En Marcos capítulo 10, verso 33, que ya estudiamos ese texto hace semanas atrás, Jesús ya había predicho esta escena con todo lujo de detalles. Jesús dijo: los ancianos, los escribas y todo el concilio me entregarán en manos de los gentiles para ser condenado a muerte y ser crucificado. Jesús ya lo había predicho. Hermanos, Jesús lo tenía todo en control. Aún el hecho de que lo ataran y lo llevaran delante de la presencia de Pilato.
Jesús se dejó atar y atado fue llevado ante el concilio. Y como ha dicho un escritor bíblico, un comentarista bíblico, aquel que vino a liberar a los hombres, para poder liberar a los hombres, tuvo primero que ser atado. Así que lo ataron y lo llevaron delante del procurador, y eso nos lleva a nuestro primer encabezado de esta mañana, que he titulado El Rey ante Pilato. El Rey ante Pilato. Nuestro texto nos dice que Jesús fue llevado delante del procurador romano de la provincia de Samaria y de Judea. Como ya dije, Roma había establecido procuradores para que se encargaran de la administración de la legalidad dentro de las ciudades vasallas. El nombre de este procurador era Poncio Pilato. Según Filón fue un historiador y filósofo judío que vivía en Alejandría durante la época de Jesús. Este historiador llamado Filón dijo la siguiente frase: Pilato era inflexible, falto de misericordia, obstinado y un hombre que repetidamente provocó castigo sin juicio previo a muchos y cometió muchísimos actos de crueldad. Otro comentarista bíblico dice que Pilato parece que se deleitaba en ofender a los judíos, como que le gustaba llevarle la contra. Dice este historiador que Pilato odiaba intensamente a los judíos porque, según él, le causaban todo tipo de problemas. Los judíos eran el problema más grande que ha tenido el mundo, decía Pilato. Además, como notamos en las mismas escrituras por la lectura simple de los evangelios, Pilato era orgulloso, era cruel y probablemente era tan supersticioso como su esposa. Pero sobre todo, y este es un dato de suma importancia, Pilato fue un hombre que siempre buscó su propia seguridad y cuyo único deseo era estar bien con el emperador. No le importa otra cosa. Él servía al emperador y su único deseo era estar bien con el emperador. De pronto, aquella mañana del día viernes, en esa semana de la Pascua, los líderes religiosos del pueblo traen a Jesús delante de Pilato, y lo primero que vemos es que Pilato le hace una pregunta a Jesús, según el Evangelio de Marcos. ¿Se da cuenta usted la pregunta? Nada más lo traen delante de Pilato y le pregunta a Pilato: ¿eres tú el rey de los judíos? Verso 2, ¿eres tú el rey de los judíos? Ahora, hermanos, para llegar a esta pregunta ocurren ciertos elementos que son importantes de mencionar, así que necesariamente yo voy a tener que echar mano de los textos paralelos para poder complementar un poquito mejor el relato. Para aquellos que estuvieron participando el día de ayer en los diferentes grupos de hogar, tuvimos a bien el estudiar precisamente esta historia desde los distintos relatos de los otros evangelios, y creo que van a tener un poco de mayor panorama. Sin embargo, yo quiero esforzarme para que los que no estuvieron en el grupo de hogar puedan también tomar estas ideas. Así que necesitamos echar mano de estos textos paralelos. Lo primero que ocurre, según el evangelista Juan nos dice que Pilato le preguntó a los líderes religiosos: ¿qué acusaciones traen ustedes contra este hombre? Eso es lo primero que Pilato le pregunta a los líderes del pueblo, los líderes religiosos. Y hermanos, la extraña forma de responder de estos líderes religiosos ya nos revela un poco de la intención del corazón de ellos. Ellos respondieron esto: si este no fuera malhechor, no lo habríamos traído. En otras palabras, los líderes religiosos del pueblo le responden a Pilato: ¿y a ti qué te importa? Tú haznos caso y júzgalo. No estamos aquí para decirte de qué ha pecado él. Nosotros ya lo hemos hallado culpable. Es malhechor ante nuestros ojos. Sí, pero lo estaban llevando delante de un tribunal civil, ¿no es cierto? Así que ellos debían de presentar ¿qué cosa? Alegatos, pruebas. Debían de presentar cosas en contra de este hombre. Pero ellos, de forma circular, no,
Si este no fuera malhechor, no lo habríamos traído. Pilato, viendo desde el inicio que se trataba de algo sin sentido, entonces les dice, bueno, entonces si ya es malhechor, tómenle ustedes y júzguenle ustedes. Háganme ustedes el favor de ahorrarme esta fatiga. Obviamente ellos sabían que no podían aplicar la pena capital, así que insisten. Y lo que hacen ahora, hermanos, es lo más impío, despiadado, mentiroso, obstinado y pecaminoso que podían haber hecho. ¿Recuerda usted la acusación que Caifás le hizo a Jesús en el juicio religioso? ¿Recuerda usted esa acusación? ¿Qué fue lo que Caifás dijo y que fue producto de que sus vestiduras se rasgaran, hermanos? ¿Cómo? Preguntó si era el Mesías, el Hijo de Dios, y Jesús respondió, lo soy, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y verán al Hijo del Hombre venir entre las nubes con gran poder y gloria. Caifás se rompe las vestiduras y grita, blasfemia. Es motivo suficiente para condenarlo. Ha blasfemado el nombre del Señor, debe ser condenado. Pero obviamente, hermanos, ellos tienen que presentar una acusación de más peso, ¿no es cierto? Ellos no pueden venir delante de un líder civil del pueblo y con esa intención de condena decirle, no, es que él ha blasfemado contra nuestro Dios. Pilato podría haber respondido, yo tengo 25 dioses y contra ninguno de mis 25 ha blasfemado, así que ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Así que ellos tuercen la verdad. Lucas nos dice que la declaración de ellos fue la siguiente: Jesús pervierte a la nación, primera acusación. Jesús pervierte a la nación. Número 2, prohíbe pagar tributo al César. Y número 3, y pretende ser rey. Esa fue la declaración de estos falsos. Ahora, si usted hace memoria de los mensajes anteriores en nuestra serie de Marcos, recordará que los fariseos y los herodianos vinieron delante de Jesús y le preguntaron, ¿qué opinas acerca del tributo? Y Jesús respondió, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, Jesús nunca prohibió pagar el tributo. Por lo tanto, ¿qué estaba pasando con estos líderes religiosos? Y escuche, hermano, porque el texto dice que ellos se apresuraron a hacer todo esto para después, ¿qué cosa? Participar de la Pascua. Mentirosos, cobardes, pecadores hasta la médula, hermanos. Estaban mintiendo delante del procurador romano para asegurarse la condena de este hombre y después irse contentos a participar de la Pascua en el nombre del Señor. Ellos debían proclamar en la fiesta de la Pascua, Señor, tú nos has dado libertad. ¿De qué? Ellos no eran libres de nada, no gozaban libertad de nada, vivían esclavos del pecado. Ellos estaban mintiendo. Hermanos, prácticamente la idea de estos líderes religiosos, siempre tengo problema de pronunciar estas dos palabras juntas. Líderes religiosos. El gran problema era que Jesús, para ellos, según lo que están diciendo, Jesús era un peligro para la nación. Y no se pierdan esto porque es importante para nuestra siguiente escena. Jesús, a los ojos de ellos, era un peligro para la nación. De hecho, ellos dicen en los relatos paralelos que él era un revolucionario. ¿Qué le parece? Es un revoltoso, un rebelde, un revolucionario. Es un sedicioso, utilicen esa palabra, sedicioso. Un sedicioso es una persona que se opone a las leyes civiles dentro del pueblo. Según los líderes, Jesús era una persona políticamente peligrosa porque se declaraba rey. Y hermanos, todo lo que acabo de decir, que provenía de la boca de los fariseos, iba en contra de la enseñanza de Jesús. ¿Recuerda usted el Sermón del Monte? ¿Recuerda usted el Sermón del Monte? Si te piden que lleves una carga por 1 milla, no le lleves 1 milla, llévala 2. Hermano, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso?
Bueno, resulta que los soldados romanos tenían el derecho, dentro de la jurisprudencia de su gobierno, tenían el derecho de que tú podías obligar a un judío a llevar una carga durante una milla. Te podías aligerar un poquito la carga. Y hermano, Jesús, ¿qué dice? ¿No? Si te piden eso, llévala 2 millas. ¿Por qué? Pablo lo amplifica en la carta a los romanos: porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Porque vergüenza traerás para esas personas que están procurando tu mal y tú estás procurando bien para ellos. ¿Y qué pasa si te piden tu manto? No solo el manto, dales la túnica también. Hermano, la túnica era un implemento que se utilizaba debajo del manto como una especie de ropa interior. Y de hecho la usaban los judíos para dormir. Se quitaban el manto, la túnica que llevaban externa, y les daban se quedaban con la interior para dormir. Hermano, piensa en esto. Jesús les está diciendo, obviamente es una hipérbole, ¿verdad? Es una exageración. Jesús les está diciendo, no, si te piden esa túnica, los soldados romanos tenían el derecho. Si tenían frío, te podían decir, a ver ese suéter. Pero es Calvin Klein, ¿qué me importa? A ver, ¿verdad? Ellos tenían el derecho de pedirlo y tú no podías quejarte de ninguna forma. Y Cristo dice, no solo la túnica, dales también, no solo el manto, dales también la túnica, dales todo. Imagine, hermano, cuando lo quisieron proclamar como rey después de los panes y los peces, ¿qué hizo Jesús? Dándose cuenta de que eso querían hacer, huyó, se fue a la montaña. Hermanos, Cristo no da ningún tipo de indicio para alguna de estas acusaciones. Todo esto era mentira. Pero Pilato, sorprendido por la acusación que están haciendo los líderes religiosos, decide indagar un poco más, ¿no es cierto? Es por eso que ahora lleva a Jesús dentro de la fortaleza, la llamada fortaleza Antonia, y allí dentro lo interroga. Y lo primero que le pregunta es: ¿eres tú el rey de los judíos? En el original, hermanos, en el griego, esta pregunta tiene un énfasis en el pronombre. Hay un énfasis en el pronombre. Es como que Pilato le hubiera dicho a Jesús: ¿tú eres el rey? ¡Qué ridículo! ¿Qué clase de rey viene a mí atado? ¿Qué clase de rey viene aquí delante para... Tú no eres ningún tipo de rey. Esa fue la idea, la intención de la pregunta. No era preguntarle para que Cristo le respondiera. La pregunta en sí misma era una burla. ¿Tú el rey? ¿Qué va a hacer, hombre? Tú no, jamás. Y aunque la respuesta de Marcos es breve, Marcos nos relata que Jesús respondió: tú lo has dicho, no yo, lo dices tú. Eso está diciendo Marcos. Yo no soy el que ha dicho que soy rey de los judíos, tú eres el que lo está diciendo. Juan nos completa la historia y nos dice que Jesús explicó a Pilato en qué sentido sí era el rey. Juan capítulo 18 versos 36 al 37 dice: Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Hermanos, ¿quiénes eran los servidores de Cristo en el reino de Cristo? Los ángeles. En el texto paralelo de Mateo se nos dice que literalmente los ángeles estaban al servicio del Señor. Él podía haber llamado legiones para que vinieran. Pero ahora, dice Jesús, mi reino no es de aquí. En otras palabras, yo no soy rey de los judíos. Eso le está diciendo Jesús: yo no soy el rey de los judíos. ¿Qué necedad con eso? Entonces Pilato le pregunta de nuevo: así que tú eres rey, porque obviamente si él no es el rey de los judíos y su reino no es de aquí, eso quiere decir que él es rey de otra parte, de otra cosa. ¿Se da cuenta? Así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. En otras palabras, Jesús le respondió: claro que soy rey.
pero no soy el rey de los judíos de forma nacional o política. Yo soy un rey que trasciende las fronteras de este mundo. Yo soy un rey cuyo reino está sobre todo reino. Yo soy un rey cuyo reino es espiritual y no tiene límites étnicos. Mi reino es espiritual. Y hermano, ¿cómo puedo ser yo parte de ese reino que Cristo está ofreciendo? Bueno, el reino de Cristo se asienta en el corazón de los seguidores de Cristo a través de la verdad que Él proclama. ¿Se da cuenta de lo que dice el texto? Por eso yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, escucha mi voz. Hermanos, la verdad del evangelio de Cristo es la puerta de entrada para el reino de Cristo. Todo aquel que cree en esa verdad y se somete a esa verdad, entonces puede ser parte del reino. Tú puedes ser chino, checoslovaco, judío, jamaiquino, da igual lo que seas, guatemalteco, de Salcajá, ¿verdad, hermano Díaz? No importa, hermano, de donde tú seas, el reino de Cristo está abierto para todos aquellos que crean en su verdad y que escuchen su voz. Y gloria al Señor por eso. Porque, hermanos, la pared intermedia, como dice el apóstol Pablo en Efesios, la pared intermedia fue derribada para siempre. Ya no hay judío ni griego. Ya no, hermanos. Cristo rompió la pared. Cristo abrió las puertas. Recuerda lo que Cristo lo que Cristo regañó, por decirlo así, en el templo. Este lugar, el atrio de los gentiles, era un lugar de oración para todas las naciones. El templo de Dios siempre fue predispuesto para que estuviera abierto a todas las naciones, pero ellos lo habían convertido en un mercado para sus propios intereses. Ellos no querían acercar a las naciones, querían alejarlos. Qué asco nos dan los gentiles, son unos perros, decían los judíos. Y de pronto Cristo dice: no, todo aquel que crea en la verdad tiene parte y suerte conmigo. Todo aquel que oiga mi voz y me siga tiene parte y suerte conmigo. Ahora, esa fue una respuesta, hermanos, que tuvo que haber dejado paralizado a Pilato por una de dos razones. O Pilato pensó: vaya tío más loco. Porque imagínese usted que está diciendo: no, mi reino no es, no, yo no soy rey de los judíos, yo soy rey de todo el mundo. Piénselo por un momento. A mí se me acerca alguien atado de manos, a punto de ser condenado a la muerte, y de pronto me dice que es el rey de todo el mundo. Eso es locura. O la segunda cosa que pudo haber paralizado a Pilato es la seguridad y la firmeza que había en las palabras de Jesús. Porque no se trataba de una locura. Cristo le estaba diciendo con la plena convicción de que Él era lo que decía ser. Ahora, los evangelios nos informan que después de este interrogatorio a Jesús, Pilato salió al pórtico. Y miren lo que declara delante de los judíos. En Juan 18:38, Él dice: no encuentro ningún delito en este hombre. Hermano, quiero leerle de nuevo la frase de Filón: inflexible, falto de misericordia, obstinado y un hombre que repetidamente provocó castigo sin juicio previo a muchos y cometió muchísimos actos de crueldad. Hermano, Pilato no era precisamente el juez más justo que había sobre la tierra, y sin embargo Pilato dice: yo no encuentro delito en este hombre. Este hombre para mí es inocente. No sé por qué ustedes lo están culpando. En ese momento los principales sacerdotes empezaron a acusar a Jesús de muchas otras cosas. Nuestro texto nos dice que empezaron a acusar a Jesús de muchas otras cosas. Sin embargo, Jesús permaneció en silencio. Y eso trajo la admiración de Pilato. Dice que cuando Jesús callaba, Pilato se admiraba. Hermanos, Pilato seguramente había tratado con muchos otros individuos, criminales acusados con justa razón a lo largo de toda su carrera como procurador romano. Seguro le traían constantemente personas para ser ajusticiadas, y cada una de ellas se defendía hablando apasionadamente de su inocencia. Y si no,
váyase usted a parar a los juicios de los tribunales aquí en Shela. Todos los que son acusados de cualquier delito, todos alegan inocencia. Sin embargo, este hombre, Jesús, que era supuestamente una persona turbulenta, que era a los ojos de los judíos, era una persona agresiva, que era rebelde, que era un problema para la nación, Pilato lo ve tan noble, tan sereno, no habla, no responde, no abre su boca para defenderse de lo que dicen. Quiero hacer un paréntesis en esto, hermanos, y quiero que dirijas tu mirada por un momento a la belleza de la mansedumbre y la humildad de Cristo. Míralo, hermano, míralo allí, sufrir, ser vituperado, ser señalado sin razón. Los líderes del pueblo le acusaban mucho, dice el texto, pero él no respondía nada. Aunque era inocente de toda transgresión, él aceptó escuchar acusaciones sin fundamento y sin levantar ningún tipo de murmuración. Él cayó. Hermano, note esto, por favor. Qué gran contraste entre el primer y el segundo Adán. Nuestro primer Adán era culpable de los cargos delante del Señor, y sin embargo trató de excusarse, echándole la culpa a Dios. A veces decimos a Eva, ¿verdad? Es que la mujer que me diste. No, la culpa no era hacia la mujer. Adán le estaba diciendo a Dios: es tu culpa por haberme dado la mujer que me diste. La mujer que tú me diste me provocó esto. Le está echando la culpa a Dios. El culpable, echándole la culpa a Dios. El segundo Adán era inocente de todos los cargos. El hombre más perfecto y sin pecado que ha existido en toda la existencia de la humanidad, y no se defendió en absoluto. Guardó silencio. Y aunque, hermanos, él lo hizo cumpliendo la Escritura dice que él sería llevado como el cordero de expiación, y que callaría, enmudecería su boca, no diría nada delante de sus trasquiladores. Aunque él lo hizo de esa forma y era profetizado que así debía actuar Jesús, aprendemos una lección práctica del ejemplo de nuestro Señor. Aprendemos a sufrir con paciencia y a no quejarnos, independientemente de las cosas que puedan estar diciendo en contra nuestra. De hecho, Cristo mismo dice en el Sermón del Monte: bienaventurados aquellos que sean vituperados y que digan contra ellos toda clase de mentiras por causa de mi nombre. Regocíjense, alégrense aquellos que los señalan, que los persiguen, que los vituperan. Alégrense, porque su recompensa en el cielo es grande. Hermano, quizá nosotros no vamos a recibir todo el escarnio que Cristo recibió, o todos los señalamientos que recibieron los apóstoles de Cristo, o los primeros cristianos de los primeros 3 siglos de la iglesia. Nosotros tenemos un poco más de libertad, pero ciertamente hoy hay muchos que te pueden señalar de intransigente, que te pueden señalar de exagerado, que te pueden señalar de moralista por defender la Escritura, por aferrarte a ella. Eres un anticuado, estás fuera, desfasado, estás fuera de tu cauce. No, modernízate, hermano. Modernízate. Hermano, si tú recibes ese tipo de cosas, bienaventurado eres. Tu recompensa en el cielo es grande. Mientras tanto, voy a publicar en internet que estos desgraciados que me dicen lo contrario, ¿verdad?, ahora se van a enterar. No publique nada, hermano. No publique nada. Aprendamos de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, aprendamos a sufrir con paciencia, a no quejarnos, independientemente de lo que digan. Ahora se van a enterar, me van a escuchar. Hermano, yo no estoy hablando de ninguno de ustedes en particular. Eso es un pensamiento que a mí me surge en el corazón de vez en cuando. Pero no lo hagamos, hermanos. Aprendamos a sufrir con paciencia. Miremos a Cristo como nuestro modelo y sigamos caminando en pos de su palabra. De vuelta a nuestro texto, como dije antes, Jesús se mantuvo callado, cumpliendo con las profecías del Antiguo Testamento. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Pero también, hermanos, ¿por qué Cristo se calló? ¿Por qué no habló, hermanos? Bueno, primeramente yo creo que Pilato no merecía una respuesta.
Cristo no se defendió porque Pilato ya lo había declarado inocente. Él no necesitaba decir nada más. Pilato ya le había dicho: yo no encuentro nada malo en este hombre. Además, Jesús no quiso presentar una defensa a su favor porque era evidente que los religiosos del pueblo estaban mintiendo y lo único que querían era difamarlo. ¿Se da cuenta de eso? Así que Jesús se calló. Ahora bien, hermanos, una de las acusaciones decía que Jesús, los fariseos, saduceos y todos los feos empezaron a decirle a Pilato: mira, es que él alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando ¿desde dónde? Desde Galilea. Cuando Pilato escuchó que se mencionó Galilea en el relato, se le encendió la bombilla. ¡Pling! Hermanos, resulta ser que Herodes Antipas, el que había dado muerte a Juan el Bautista, ¿recuerda? Herodes Antipas se encontraba en Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y Herodes Antipas era el gobernador de la región de Galilea, así que era su jurisdicción en un sentido. Todo lo que se diera en aquella región de Galilea tenía que juzgarlo Herodes, era su problema. Así que Pilato decidió pasarle el caso a Herodes. Así se quitaba una gran carga de encima, un gran problema, porque él lo había declarado inocente y sin embargo la turba seguía enardecida pidiendo su condena. Así que no había ni para atrás ni para adelante, ni para atrás ni para adelante. Y esto lo único que iba a terminar era en que finalmente Pilato doblara su brazo y les hiciera el favor a los judíos. Si usted recordará, Pilato detestaba a los judíos y él no quería hacerles pero ni un solo favor. Así que toma a Jesús, lo manda con Herodes. Y hermanos, después de escuchar el caso y después de burlarse un poco de Jesús, le pusieron ropas de realeza, se humillaron delante de él, le hacían pleitesía, se burlaban y decían toda clase de cosas contra él. Herodes decidió enviarlo de nuevo delante de Pilato. Y entonces Pilato iba a buscar todas las formas posibles para quitarse el problema de encima. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado de esta mañana: el rey o el malhechor, Jesús o Barrabás. El rey o el malhechor, Jesús o Barrabás. Lea conmigo el verso 6 al verso 10. Dice: ahora bien, en cada fiesta Pilato acostumbraba a soltarles un preso, el que ellos pidieran. Y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los rebeldes que habían cometido homicidio en la insurrección. Cuando la multitud subió, comenzó a pedirle a Pilato que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les preguntó: ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Bien, durante la fiesta de la Pascua se celebraba la libertad de la esclavitud de Egipto. Así que, como una especie de congraciarse, Pilato solía liberar a un preso para el agrado de los que formaban parte de la fiesta. De pronto la multitud se recordó de eso y le grita y le dice: oye, libéranos al que nosotros digamos. Y obviamente, hermanos, esta sería una forma muy buena para poder sacarse a Jesús de encima, ¿no es cierto? O eso fue lo que pensó Pilato, porque él estaba seguro de que el problema de la condenación a Jesús era por causa de ¿qué, hermano? ¿Qué dice ahí? ¿Por causa de qué dice el texto? Dígalo fuerte, hermano. Envidia. Ellos envidiaban la popularidad de Jesús, envidiaban el número de seguidores de Jesús, envidiaban la capacidad de Jesús para hacer las cosas que él hacía. Lo envidiaban, hermanos. Así que Pilato les propuso un canje, un intercambio bastante contrastado, hermano. Note el contraste. Por cierto, yo estoy seguro que Pilato estaba seguro de que iban a rechazar ese canje.
Yo estoy seguro de que Pilato creía que el pueblo iba a decir: no, hombre, quédate con Barrabás, ese es un homicida. Suelta a Jesús, no importa, ya miramos qué hacemos con él otro día. Entonces pregunta Pilato: ¿Jesús o Barrabás? ¿Qué prefieren, el rey de los judíos o al malhechor descarado? De nuevo, ¿qué prefieren? Aquí está: el rey de los judíos, el que ustedes dicen el rey, o el malhechor descarado. Esa fue la pregunta. Pilato pensaba que la multitud escogería a Jesús. Ahora bien, antes de continuar, permítame brevemente decirle quién era Barrabás. No sabemos todos los detalles de la identidad de este hombre, pero el texto en los evangelios paralelos nos deja en claro algunas cosas importantes. Primero, nos dice que era un patriota fanático. ¿Por qué sabemos que era patriota fanático? Porque el texto dice que él había sido uno de los encargados de la insurrección, del levantamiento en armas en contra de los romanos. Así que él era un patriota fanático. Probablemente en su patriotismo y fanatismo él perteneciera a el grupo de los celotes. Los celotes era un grupo guerrillero que estaba en la época de Jesús. Y de hecho, hermanos, es importante esto, probablemente la insurrección de la que habla Marcos es un levantamiento en armas que los celotes tuvieron en contra de los judíos, y que, por cierto, ese levantamiento en armas duró durante algunos años, casi 40 años, hasta el año 70, donde finalmente los romanos acabaron con todo Israel por causa de los celotes. No de los elotes, hermano, no. No, yo lo digo, ¿verdad? Por aquello de que alguien diga: no, se está equivocando el hermano, es elote, ¿no? Celote con Z. Este Barrabás, entonces, probablemente era parte de los celotes, era un ladrón y era probablemente también un homicida, como dice el texto, un homicida. Ahora, hermanos, los celotes, ellos eran expertos en asesinato. Ellos llevaban dagas muy pequeñas dentro de sus mantos, en compartimientos secretos, y en algún momento particular, frente a alguno de los líderes civiles del pueblo, de los romanos, ellos se colocaban en la parte de atrás, sacaban la daga, degollaban a la persona y guardaban su daguita. Aquí no pasa nada. Eran expertos asesinos, una especie de Assassin's Creed, ¿verdad? Pero antiguo. Así que si ellos estaban acusando a Jesús de ser un revolucionario, de ser un sedicioso, de ser una persona políticamente peligrosa, Barrabás era mucho más problemático. Si nota eso, ¿verdad? Barrabás era mucho más peligroso todavía. Tenemos la comparación entre los dos. A un hombre que lo están acusando de ser revoltoso y revolucionario, y tenemos del otro lado un hombre que ya fue condenado por homicidio, por latrocinio, y además es culpable de ser un rebelde y revoltoso en el pueblo. Hermanos, esta pregunta de Pilato: ¿quién quieren, el rey o el malhechor? Esa pregunta realmente era una sugerencia, hermanos, para que los judíos pidieran la libertad de Jesús. Lo que estaba haciendo Herodes de alguna forma Pilato, lo que estaba haciendo Pilato de alguna forma es que de pronto le traen a una persona que ha robado gallinas, una gallinita, ¿verdad? Y ahí tienen a una persona que ha robado gallinas. Y del otro lado tenemos a Hitler. Bueno, ¿a quién de los dos quieren que suelte? ¿Al de la gallina o a Hitler? Perdóneme la ilustración burda, ¿verdad? No quiero que piense que Cristo se compara a alguien que roba gallinas, ¿verdad? No, es solamente un ejemplo. ¿El de las gallinas o Hitler? ¿A quién soltaría usted? Es evidente que usted soltaría al de las gallinas. Usted no soltaría a una persona que mató a más de 6 millones de personas. Eso es obvio, hermano. Al final, hermanos, Pilato lo que quería es obligar a la multitud a que escogieran
al malhechor para ser culpado y a Jesús como inocente. Era obvio, hermanos, también que los líderes religiosos no podían pedir con propiedad que soltara a un insurrecto, a un rebelde, a un ladrón, a un homicida, cuando momentos antes habían acusado a Jesús de insurrección y ni siquiera podían probarlo. ¿Nota usted esa comparación tan terrible? O sea, nosotros acusamos a Jesús de que es un rebelde, pero suéltanos al rebelde. Queremos al rebelde. Hermanos, aunque resulta terriblemente chocante que Jesús, a quien Pilato había declarado inocente, que Jesús sea tratado como si también perteneciera a la misma clase de bandido que Barrabás, Pilato solo estaba haciendo esto para que el pueblo escogiera liberar a Jesús. Espero que haya quedado enfáticamente eso. ¿No ha quedado lo suficientemente claro? Mire cómo lo dice Pedro en el sermón en Pentecostés, Hechos capítulo 3, verso 13 al 15. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando ¿quién era este? Pilato, ¿verdad? Cuando Pilato había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino y dieron muerte al autor de la vida. Pilato ya había resuelto que se vaya Jesús. Vamos a ponerles una comparación tan diferente que tengan que escoger a Jesús. Hermanos, de la forma más obstinada en su pecado, los líderes religiosos del pueblo convencieron a la multitud para que contra todo pronóstico escogieran al malhechor. ¿Nota eso? Dice el verso 11: pero los principales sacerdotes provocaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús le soltara a Barrabás. Hermano, qué locura. Deja a Hitler libre. El de las gallinas merece la muerte. Hitler, vente con nosotros de nuevo. Hermano, qué locura. Pilato estaba totalmente convencido de que el pueblo pediría la libertad de Jesús, pero en vez de eso la multitud pidió al culpable. Entonces Pilato empezó a desesperarse. Pilato ya salió de sus casillas. No quería sentenciar a Jesús a muerte. Sin embargo, empezaba a ver que el deseo de la multitud y de todo el pueblo era ardientemente la muerte de Jesús. ¿Me sigue hasta aquí, hermano? Y entonces viene la pregunta. Pilato le dice a la multitud: muy bien, ya escogieron, culpamos al que no tiene culpa y soltamos al que es culpable. Ahora, ¿qué quieren que haga con el rey? ¿Qué hago con el inocente? Verso 13: ellos respondieron a gritos: crucifícale. Y Pilato les decía: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este hombre? Y ellos gritaban aún más diciendo: crucifícale. Hermano, ¿se da cuenta de eso? ¿Es consciente usted de la gravedad de esto? ¿Es consciente de lo que gritaba la multitud? Porque, hermano, quizá nosotros no hemos visto nunca una crucifixión verdadera en nuestra vida. Ninguno de nosotros hemos visto una crucifixión, salvo lo poco que sabemos de una crucifixión es por las películas que hemos visto, que algunas son sumamente desagradables. En la pasión de Cristo hay lujo de detalles. En la resurrección, que es otra película, también hay lujo de detalles de la resurrección, de la crucifixión. Pero, hermanos, nosotros no somos conscientes de la gravedad de esto, pero ellos sí lo sabían. Ellos sí eran conscientes. Ellos habían visto decenas de crucifixiones. Hermanos, había en las afueras de la ciudad una montaña que se llamaba la montaña de la calavera, que era utilizada para matar gente constantemente. Jesús no fue el primero, ni fue el único, ni fue el último. Ellos veían las crucifixiones y la montaña de la calavera estaba a la vista de todos. Tú pasabas por allí y tú veías a los hombres siendo crucificados en ese lugar, derramando su sangre,
siendo colgados de un madero, con clavos de 15 centímetros clavados en sus muñecas y en sus pies. Muchos de ellos pasaban días y días en ese martirio de la crucifixión, y aún así, siendo conscientes de esa realidad, el pueblo empezó a gritar: crucifícale. ¿Sí nota eso? A veces pasamos estos detalles por alto. La familiaridad de los relatos nos convence de que esto es poco sensible. Hermano, ¿ha visto usted una muerte por electrocución? ¿Ha visto usted una muerte de una ejecución por de estos sueros que le meten, ¿cómo se llama? Inyección letal. ¿Ha visto usted eso? El momento tan duro que es ver morir literalmente a una persona por ejecución. Hermano, eso no es nada a comparación de una crucifixión. La crucifixión era terrible, hermanos. Era terrible. La gente odiaba ver una crucifixión. Y allí estaba gritando: crucifícale. Ahora yo tengo una pregunta para usted. ¿Cómo es posible que la multitud hubiese aclamado a Jesús el domingo previo y ahora el viernes por la mañana la misma multitud estuviera gritando que lo sometieran al más cruel tormento capital? ¿Cómo es posible, hermano? Bueno, parte de la respuesta es que obviamente los principales sacerdotes ejercieron una presión evidente sobre la multitud. Obviamente, ahí estaban los sacerdotes, los líderes del pueblo, y empezaron a convencer a todos: no, griten, crucifícale. También, obviamente, es necesario señalar que el pecado, hermanos, nos vuelve inestables. La respuesta que ellos dieron es una respuesta en la que se evidencia la inestabilidad del corazón pecaminoso del ser humano. El corazón pecaminoso del ser humano hoy puede aclamar a Cristo con palmas y mañana puede clamar: crucifícale. El corazón pecaminoso. Así que los líderes del pueblo y su influencia, el corazón pecaminoso. Pero hermanos, yo creo que lo más importante que vemos en este relato es el hecho de que Jesús no demostró ser la clase de Mesías que el pueblo deseaba. Ese era el problema. Lo habían aclamado el domingo en la entrada de Jerusalén con palmas, con gritos, con vítores de honor: hosana al rey, el rey ha venido. Pero hermanos, ahora ese que decía ser rey está atado, golpeado, escupido, torturado, que eso fue lo que hicieron los sacerdotes. Su barba arrancada, amarrado delante de Poncio Pilato y comparado con un rebelde y revoltoso como Barrabás. Esa no es la clase de Mesías que el pueblo deseaba. ¿Se recuerda cómo deseaba el pueblo un Mesías? Cabalgando triunfante, montado sobre un caballo blanco, con una espada desenvainada, cortando la cabeza del emperador y listo para triunfar, y que si alguien se ponga enfrente, cuidadito. Así es como esperaban al Mesías. Hermanos, si tan solo ellos hubieran sido más cuidadosos de escudriñar las Escrituras, se habrían dado cuenta de que el Mesías profetizado en ninguna parte se nos muestra que sería un líder político. En ningún lugar de las profecías se muestra que él vendría triunfante para derrocar a un reino humano. En ninguna. Al contrario, constantemente en las profecías se nos muestra que él vendría con paz, el príncipe de paz. Él vendría con perdón. Él vendría trayendo justicia en sus manos. Él vendría con sufrimiento, varón de dolores sería llamado. Y sobre todo, hermanos, y este es el punto central del mensaje mesiánico,
El Mesías vendría a traer limpieza espiritual, no limpieza a los romanos, limpieza espiritual. Pero ellos buscaban, y no se pierdan esto, ellos buscaban solo aquello que satisfacía sus propios deseos, sus propios ideales. Hermanos, el corazón es engañoso y a veces deseamos lo que no deberíamos desear. Esta multitud deseaba un líder triunfante, y como no se le dio un líder triunfante, crucifícale. Pero si le acabas de cantar hace 5 días que Él es el Mesías, el hijo de David, el que viene en el nombre del Señor, ¿qué importa? Crucifícale, no es el Mesías que yo estoy esperando. Hermanos, qué horripilante escena, ¿no es cierto? ¿Sí o no, hermanos? Bueno, tengamos cuidado, porque nosotros podríamos también caer en el mismo error. Querer un Mesías a nuestra medida, un Mesías que satisfaga nuestros propios deseos. Y hoy, hermanos, se predica mucho de ese tipo de Mesías. Por alguna razón, en nuestro contexto actual, tenemos a un montón de personas que claman cada domingo: bendito el que viene en el nombre del Señor, pero después en su vida, todos los días de la semana, claman: crucifícale. Porque no es un Señor controlable, porque no es un Cristo que se someta a mis deseos. Yo deseo riqueza, yo deseo prosperidad, yo no deseo ir en mi burbujita, yo quiero un Lamborghini, y Cristo me lo puede dar. Y si no me lo da, ay, cuidadito, cuidadito. Hermanos, ese es el mensaje que se predica hoy. Ese es el aterrador mensaje que se predica hoy en medio nuestro. Un mensaje de palmas y aplausos, pero luego cantamos igual: crucifícale. Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, dice: nosotros predicamos a Cristo. ¿Amén o no? Nosotros predicamos a Cristo, ¿no es cierto? Pero hay un epíteto, hay un adjetivo calificativo que describe a ese Cristo que Pablo predica. Dice: nosotros predicamos a Cristo como Señor. Oh, hermano, no se le olvide eso. Nosotros somos esclavos por amor. Nosotros no tenemos al Cristo que nos puede dar nuestra mejor vida ahora. Nosotros nos sometemos a su señorío. Vivimos en obediencia delante de Él. Vivimos para su gloria, nos sometemos a su reino. Él es nuestro Señor. Hermanos, predicamos a Cristo como Señor. Cristo como Señor. Y Pablo continúa el texto: y a nosotros como siervos, como esclavos, esclavos de Él y esclavos de vosotros por amor. Hermano, no busque una clase de Mesías que no es la clase de Mesías que Cristo vino a presentar. Tengamos cuidado. De vuelta en el texto, Pilatos, hermano, constantemente está reiterando la verdad de que no hay causa para crucificar a este hombre. Una y otra vez Pilato dice, se da cuenta del texto, él decía: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Una y otra vez decía: ¿Qué pasa? No hay culpa en él, no hay razón para matarlo, no ha hecho mal. Pero hermanos, era necesario que Cristo fuera crucificado. Era necesario que Jehová cargara sobre él el pecado de todos nosotros. Era necesario que él ocupara nuestro lugar. Hermano, era necesario que Cristo llevara la carga que tú tenías que cargar. Así que la multitud, ardiendo en rabia, gritaba más fuerte: crucifícale, 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 acaba con él. Cuando Pilato vio que no lograría nada, tomó agua, se lavó las manos y dijo: yo soy inocente de la sangre de este hombre. ¿Y qué fue lo que la multitud gritó, hermanos? Que la sangre de este hombre sea sobre nosotros y aún sobre nuestros hijos. Rechazar a Cristo y escoger a Barrabás es un acto asombroso. Es un acto de locura. Parece como si la ceguera y la necedad no pudieran ser más grandes. Pero hermanos, tengamos cuidado
de no seguir el ejemplo de ellos. Tengamos cuidado de inconscientemente seguir el ejemplo de estos judíos. Que no resulte, hermanos, que nosotros en nuestra vida diaria escojamos a Barrabás en vez de escoger a Jesús. Hermanos, ante nosotros cada día siempre está la opción de obstinarnos en el pecado y de servir al pecado, ¿no es cierto? Esa opción está allí, a la vuelta de la esquina. Pero también tenemos la opción de rendirnos humillados en arrepentimiento y servir a Dios en Cristo Jesús. Ten cuidado qué es lo que estás escogiendo hacer. No escojas a Barrabás. En un sentido, podríamos decir, no escojas el pecado. Escoge servir a Cristo. Sométete a Cristo. Ahora nuestro texto termina diciendo, y le invito a que vaya al texto de nuevo. El texto termina diciendo que Pilato, deseoso de complacer a la multitud, queriendo complacer a la multitud, dice el texto. Y hermano, todo lo que sea deseoso de dar, de complacer a una multitud, hermanos, eso siempre va a terminar mal. Siempre. Y hago un paréntesis para decir, lo peor que podemos hacer en nuestra vida es querer complacer a las multitudes. Pero Pilato, el que de pronto y se había mantenido firme diciendo, no, este hombre es inocente, no lo voy a culpar, aunque ustedes digan lo contrario, yo voy a hacer lo posible para poder liberar a este hombre. De pronto Pilato, deseoso de complacer a la multitud, le soltó a Barrabás y después de azotar a Jesús, lo entregó para ser crucificado. No quiero detenerme mucho en el asunto de los azotes, solamente decir que es obviamente una práctica terrible. Los azotes romanos, el flagelo romano, era una práctica temida por muchos. Dos soldados romanos, generalmente usando un látigo que en sus puntas tenía pedazos de hueso o pedazos de metal, tomaban dos látigos diferentes y se ponían a los costados de la persona y empezaban a golpear la espalda hasta que la espalda quedaba completamente abierta. Ese era el flagelo romano, produciendo heridas profundas que a veces llegaban incluso a órganos internos. Hay relatos biográficos de azotes romanos donde se cuenta que se podía ver el respirar del pulmón detrás de las costillas completamente abiertas. En ocasiones solo esta pena provocaba la muerte. Hermanos, los azotes eran una tortura espantosa. Y de verdad, Cristo sufrió esa tortura espantosa. Sin embargo, debemos tener presente, hermanos, que el sufrimiento del varón de dolores no fue intenso solo por el dolor físico. El apóstol Pablo, fue azotado 3 veces, 40 menos 1, 40 azotes menos 1, 39. 3 veces. Así que otras personas más a lo largo de la historia de la iglesia incluso fueron azotados también por el flagelo romano. Pero hermanos, el sufrimiento de Cristo no es solo el dolor físico, sino especialmente por o en lugar de ese sufrimiento vicario que tenía que sufrir por nosotros. La palabra dice, y escucha esto, hermano, Él fue herido. ¿Por qué, hermano? ¿Porque a los romanos le placieron? Él fue herido porque les dio la gana. Él fue herido porque era parte del protocolo. Él fue herido por o en lugar de nuestras transgresiones. Hermanos, son tus pecados y mis pecados los que Cristo expió a través de los azotes, a través de la cruz, a través del dolor y el tormento. El sufrimiento físico no fue tanto como el sufrimiento vicario de Cristo. Cristo sufrió en tu lugar lo que tú y yo debíamos sufrir, y por su llaga fuimos curados de nuestra condición de pecado. Él sufrió en nuestro lugar. Hermanos,
Él obró el perfecto intercambio por nosotros. Y eso es precisamente el punto central y el énfasis de este texto que hemos estado meditando esta mañana. Hermano, escúchame bien. La liberación de Barrabás en lugar de Cristo es una parábola, es una ejemplificación, es un símbolo del plan de salvación del Evangelio. Es simplemente una representación. Ese intercambio entre Jesús y Barrabás, Jesús siendo inocente y Barrabás siendo el más culpable de todos los que estaban allí en la escena. El culpable es liberado y el inocente es llevado a la muerte. El gran pecador es puesto en libertad y el que no tiene pecado continúa atado, es golpeado y es puesto en una cruz. Hermanos, en esta historia de intercambio, Barrabás se salvó y Cristo fue crucificado en su lugar. Algunos han dicho que la cruz que Cristo utilizó probablemente ya estaba lista aquella mañana, porque era la cruz donde Barrabás sería crucificado. Hermanos, este hombre estaba condenado a la muerte, iba a morir en aquella cruz. La cruz de Cristo era la cruz de Barrabás: vida por muerte, libertad por condena. Pero hermanos, este es un claro simbolismo de la forma en que Dios perdona y justifica a los impíos. Te lo voy a poner de esta manera: nosotros somos Barrabás. Tú y yo somos ese malhechor culpable que fue liberado. Cristo ha sufrido en nuestro lugar. La cruz era nuestra. Hermano, cuando tengas un profundo entendimiento de esta verdad, tu corazón no puede dejar de amar a Cristo, porque la cruz de Él era tu cruz y era mi cruz. Sus azotes debían ser nuestros azotes por causa de nuestra transgresión. El justo pagó por los injustos. Aquel que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos declarados justicia de Dios en Él. Imagínate por un momento, hermano, el gran tribunal de Dios no es el tribunal de Pilato. Pilato era un injusto gobernante, pero Dios es el juez justo y delante de Él comparecerán vivos y muertos. Dios es el juez justo y todos tendrán que presentarse delante de Él. Y delante del gran tribunal, de pronto, en el juicio condenatorio, hermano, Cristo se pone en nuestro lugar. Nosotros obviamente no sabemos si Barrabás terminó creyendo en Cristo. No hay indicios de eso. Pero por un momento piense en la parte física, en lo que representó ese juicio. Usted es un homicida, un sedicioso. Usted ha sido atrapado y condenado, y el justo juicio, el justo peso de la ley va a caer sobre usted, porque usted es un asesino. De pronto, la mañana del viernes, los soldados vienen a tu celda. Tú estás atemorizado, muerto de miedo, porque tú sabes que esa mañana la cruz es tuya. La cruz es tuya. Los soldados vienen, toman las cadenas, te ponen las cadenas en las manos, en los pies, y con los grilletes te llevan encadenado delante de la presencia de Pilato. Y tú dices: hasta aquí, ya se acabó todo, este es el final de la historia. Pero de pronto, contra todo pronóstico, Pilato, el que te tiene que mandar a la cruz a morir, de pronto Pilato dice: ¿a quién escogen? ¿A Barrabás o a Jesús? Y tú estás en ese momento y tú te dices a ti mismo: ¿qué es esto? ¿Qué tipo de teatro, de circo es esto? No, yo desperté esta mañana seguro de que moría. ¿Qué es esta situación? Y de pronto, como si nada, el pueblo, obstinado en pecar, escoge liberar a Barrabás. Y Barrabás probablemente se queda con la cara más en blanco que puede haber en una persona, porque otro está a punto de cargar tu cruz. ¿Qué ha hecho ese otro?
Si yo soy un asesino, yo soy un sedicioso, yo soy un ladrón, este otro, no sé, mató a la mamá de Pilato seguro. Quizá, no sé, se metió a la casa del César y le robó su busto real de oro. Yo qué sé qué fue lo que hizo este hombre. Seguramente es más culpable que todos los demás culpables. Y alguien dentro de la multitud, quizá uno de los discípulos, le dice: él no hizo nada, él no es culpable, tú eres el culpable. Métase por un momento en la escena, métase en la vida de Barrabás. Como le digo, yo no sé si este hombre terminó creyendo en Cristo, y no podemos meter nuestras ideas al texto, no podemos meter lo que no hay. Pero hermano, es la mejor representación de tu vida y de mi vida. Nosotros también íbamos al patíbulo, nosotros también íbamos de camino a presentarnos delante del gran juez. Nosotros también teníamos que pagar la deuda, nosotros también teníamos que morir. Nuestra cruz estaba preparada, los azotes estaban listos para nuestra espalda. Hermano, la corona de espinas no era para él, era para mí. El dolor, el martirio era para mí, no era para él. Y de pronto nos presentamos delante del tribunal y Dios nos dice: ¿sabes qué? Te voy a absolver, porque mi hijo va a pagar. Uy, qué tremendo. Seguramente le rompió la licuadora Oster de vidrio y por eso lo va a matar ahí. No, hermano, es inocente. Es inocente. Él es inocente y tú eres culpable. Y Él va a ocupar tu lugar. Merecíamos la muerte eterna, pero un glorioso fiador ha muerto en nuestro lugar. Todos nosotros estábamos por naturaleza en la situación de Barrabás, en la misma situación. Éramos culpables, impíos, merecedores de condena. Lo lógico es que Cristo fuera absuelto y nosotros fuéramos condenados. Pero cuando estábamos sin esperanza, el inocente ocupó nuestro lugar. Hermano, eso es el Evangelio. El Evangelio es la gloriosa noticia de que el culpable es declarado inocente por causa de que el inocente fue culpado en nuestro lugar. Ese es el mensaje del Evangelio. Tu pecado pesa demasiado. A los ojos de Dios, Dios no puede ver tu transgresión. Pero para que Él fuera justo y el que justifica, Él envió a su Hijo para aplastar con todo el peso de su justicia a su Hijo en tu lugar y darte a ti libertad. Bendito sea el Señor que ha puesto ante nosotros tan gloriosa salvación. Me merezco el infierno. Esta es la declaración de aquel que ha entendido el Evangelio. Yo me merezco el infierno. Yo soy Barrabás, pero Cristo ha muerto por mí. Cristo ha muerto por mí. Yo creo en Él. Su obra es suficiente. Su sangre fue suficiente. Su amor por mí en sustitución por mi pecado fue suficiente. Yo creo en Él y tengo la esperanza de que algún día estaré con Él. Algún día estaré con Él. Yo suelo contar esta ilustración a veces. El gran juicio, se presenta el culpable y el juez está a punto de emitir sentencia y el hijo del juez se aparece y dice: yo voy a ocupar el lugar, voy a morir. Y de pronto el gran juez dice: perfecto, tu muerte va a valer para darle vida a este culpable. Pero de pronto el hijo del juez es llevado a la cárcel y a la muerte. Y a mí se me dice: y tú eres declarado libre. Pero antes de que me vaya, el juez me detiene y me dice: un momento, no quiero que te vayas solo como libre, quiero que también seas mi hijo. ¿Cómo? Pero si yo soy el culpable, si tú eres el juez y diste a tu hijo en mi lugar, ¿cómo que ahora me dices que me vas a llamar hijo? Y no solo eso, voy a poner de mi vida en tu vida, para que no solamente ya no seas declarado culpable, sino para que empieces a crecer en la justicia que mi hijo tuvo antes de dar la vida por ti.
Hermano, en esta ilustración yo pregunto, ¿qué harías tú al final? ¿Qué harías tú? Yo no sé qué haría usted, pero yo iría todos los días a ver al Hijo que dio la vida por mí. Yo iría todos los días a su tumba. Todos los días estaría allí agradeciéndole. Todos los días. Hermano, a quien mucho se le ha perdonado, mucho ama. De nuevo repito, yo era Barrabás, merecía el castigo y mucho más, pero ahora Cristo ha pagado la deuda por mí. Ese es el glorioso, espléndido, espectacular mensaje del Evangelio.